Bienvenidos a Brands for Future, un podcast desarrollado por el equipo de Crater en el que filosofamos sobre branding, diseño y estrategia de negocio. Soy Guillermo Centurión y hoy vamos a hablar sobre la Gestalt y la percepción visual. La percepción visual es nuestra capacidad de interpretar y entender, a través de la vista, toda la información que nos ofrece nuestro entorno, nuestra realidad. El sistema visual, básicamente la visión, hace que la luz que se refleja en todos los elementos que existen en el mundo entren por nuestros ojos y así nuestro cerebro pueda convertirla en información útil, en información valiosa que nos ayude a desenvolvernos en nuestro entorno. De todos los sentidos, la vista es uno de los más importantes del ser humano. Somos una especie muy visual, pero lo que vemos no es exactamente lo que sucede. El cerebro tiene sus trucos. El cerebro toma atajos. Muchos filósofos, médicos y pensadores han tratado de comprender su funcionamiento, pero no sería hasta finales del siglo XIX en Alemania donde se comenzó a estudiar de forma seria este fenómeno. Como hemos comentado, estamos a finales del siglo XIX, en Alemania, y es Wilhelm Wundt, un psicólogo y filósofo alemán considerado el padre de la psicología científica y catedrático de la Universidad de Leipzig, donde, además de ser profesor, fundó su propio instituto de psicología, el primer laboratorio psicológico del mundo. Fue el primero en estudiar los procesos psicológicos mediante métodos científicos, de la misma manera que lo hacían ya en esta época los fisiólogos. Durante su carrera puso mucho empeño en que sus experimentos fueran desarrollados en base a datos y mediciones. Junto a sus alumnos, algunos de ellos bastante destacados, intentaron entender por primera vez cómo funciona nuestra capacidad de percepción, nuestra capacidad de entender la realidad. Llevaron a cabo estudios de todo tipo, desde cómo percibimos el color y el contraste, el tiempo de reacción, nuestra capacidad para memorizar imágenes y al fin y al cabo el papel crucial de los sentidos en nuestra capacidad de desenvolvernos correctamente en nuestro día a día. Identificaron dos elementos principales en los procesos mentales del individuo para entender el mundo exterior. En primer lugar, las sensaciones y en segundo lugar, los sentimientos. Resumiendo mucho, Wundt lo que trataba de explicar son los procesos mentales que se llevan a cabo para interpretar la realidad desde un punto de vista estructuralista y analizaba las cosas, los objetos, los entornos, como un conjunto de elementos aislados. Es decir, que nuestra capacidad de percepción analizaba cada elemento uno por uno, para que al final pudiéramos entender este conjunto en base a la información que nos ha dado cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo entro en una habitación por primera vez, una habitación que nunca he visto, según Wundt, lo que mi vista, mi cerebro, iría haciendo es un escrutinio visual sobre todos los elementos que están presentes, y al terminar tendré una idea de dónde estoy y qué es lo que hay en la habitación. Estas ideas tenían afines y detractores, y muchas de las críticas hacia este pensamiento estaban en la línea de que no todo se podía explicar de forma tan simple, que lo que percibíamos tiene influencias más allá de la mera asociación de elementos, y que todo esto debía entenderse dentro de un contexto más amplio. Por eso, en una segunda etapa, Wundt añade a estas capacidades, a los sentimientos y a las sensaciones, los aspectos culturales. Lo llamó la psicología de los pueblos y estudia cómo la conciencia colectiva, el grupo, afecta a la forma en la que construimos nuestra realidad.
prácticamente al mismo tiempo en el que Wundt estaba desarrollando sus teorías, Christian von Ehrenfels, que también era filósofo y psicólogo, publicaba su obra Über Gestaltqualitaten, en español, sobre las cualidades de la forma, donde se hablaba por primera vez del concepto Gestalt. ¿Y qué significa Gestalt? Pues bien, la palabra Gestalt se refiere a la forma que tienen las cosas, su figura, pero también significa estructura, cómo se organizan los elementos y por lo tanto también significa totalidad. Unas décadas más tarde, ya a principios del siglo XX, nace otra línea de pensamiento basada en lo que dice Wundt, en lo que escribía y enseñaba, pero también recogieron el testigo de Christian von Ehrenfels y se sirvieron del concepto de Gestalt para explicar mejor cómo funciona la percepción. Es la escuela de la Gestalt y su fundador, Max Wertheimer. Max Wertheimer era un psicólogo de origen austrohúngaro que llegó a ser profesor del Instituto Psicológico de la Universidad de Frankfurt. Durante su etapa como estudiante comenzó a interesarse por temas relacionados con la percepción. Empezó a formular ideas que luego se convertirían en la base de la escuela de la Gestalt. Por ejemplo, observó que en la composición musical las melodías no tienen ningún sentido si se tienen en cuenta las notas individualmente, que es imposible entender una melodía sin su estructura, sin su organización, y por lo tanto la melodía es posible gracias a una Gestalt, a una totalidad. Max Wertheimer entendió que estas totalidades o Gestalt no pueden entenderse dividiéndolas en partes y estudiando cada parte de forma aislada. Lo correcto es estudiar la suma de los elementos y cómo cada uno de ellos afectan a la estructura general. Para desarrollar sus ideas acudió al campo de la percepción visual, donde encontró ejemplos que le ayudaron a profundizar. Existen varias teorías al respecto de cómo empezó todo esto. Unas dicen que durante un viaje en tren se dio cuenta de que los postes que hay en las vías, parecían tener movimiento propio. Daba la sensación de que lo que se movía realmente eran los postes y no el propio tren. Otros dicen que en lo que se fijó era en las luces de la propia estación de tren y que le daba la sensación de un movimiento donde en realidad no existía movimiento alguno. En realidad da igual cómo se diera cuenta. Lo que está claro es que desde entonces Max se interesó mucho por esta extraña ilusión óptica, a la que llamó posteriormente fenómeno phi o movimiento aparente. Para principios de la década de 1910, Max, junto con sus célebres alumnos Wolfgang Kohler y Kurt Koffka, experimentaron mucho sobre la percepción y este curioso fenómeno phi. Estos experimentos, acompañados por herramientas como el taquistoscopio o el estroboscopio y otros aparatos similares al proyector de películas de cine, lograron demostrar que en determinadas circunstancias se podía percibir un movimiento donde en realidad no lo hay. Al fin y al cabo, en una película fotográfica, si observamos cada fotograma de forma independiente, no seremos capaces de entender la acción propia de la película. En cambio, al observar todos los fotogramas en una secuencia de movimiento, conseguiremos que esas fotografías no solo adquieran un movimiento donde en realidad no lo hay, sino que conjuntamente y gracias a esta velocidad constante, adquiera un sentido. Veremos la acción. Podríamos decir que ahí es donde existe esa totalidad. Este es un ejemplo muy similar al de las notas y la melodía, pero desde un punto de vista de la percepción visual. A diferencia de Wundt y su teoría de que la realidad la interpretamos solamente en base a sensaciones y sentimientos, la escuela de la Gestalt añade las totalidades como un elemento mucho más complejo. Habían entendido que toda esta información que llega a nuestro cerebro no es una suma de elementos aislados, sino que es necesario tener una visión mucho más amplia, que el conjunto de sentimientos y sensaciones es mayor que cualquiera de estas de forma aislada, y lo resumen en su célebre frase: el todo es más que la suma de sus partes.
En esta escuela empiezan a comprender que no siempre lo que percibimos es la realidad pura, sino que existe una interpretación por parte de nuestro cerebro. Se dan cuenta de que el cerebro toma atajos todo el tiempo. Hoy sabemos que durante millones de años nuestro cerebro se ha ido adaptando, ha ido evolucionando como un gran optimizador de la información. La analiza, la estructura y la ordena, para darnos solo lo que es útil para nosotros. Poco a poco se fueron dando cuenta de que existen una serie de principios de organización perceptiva que nos ayudan a captar de forma integral estas totalidades o estas gestalts. Son los famosos principios o leyes de percepción visual de la Gestalt. Las leyes generales y dentro de ellas las leyes particulares. Voy a tratar de explicar cuáles son estos principios, pero al tratarse de un tema visual os recomendamos que entréis en nuestra página web en somoscrater.es, donde hemos puesto las imágenes que ayudan a explicar cada principio de forma sencilla. Los que estéis viendo este episodio a través de YouTube también lo podréis ver, pero los que no podéis ver estas imágenes en este momento, os vamos a poner ejemplos que puedan ser comprendidos solamente con un poquito de imaginación. Además hay que aclarar que muchos de estos principios se solapan entre sí, que muchos de los ejemplos que voy a poner están basados en varios principios simultáneamente. Como hemos dicho, tenemos las leyes generales, las que abarcan un espectro más amplio, y las leyes particulares, las que explican un fenómeno más concreto. Dentro de las leyes generales encontramos la ley de la figura y fondo y la ley de la pregnancia. La ley de la figura y fondo establece que, básicamente, lo que observamos siempre estará compuesto por elementos figura, los que tienen una forma reconocible, donde ponemos además nuestra atención, y lo vemos como algo destacado. A esta figura inevitablemente la separamos del resto de elementos que pasamos a considerarlos como fondo. Además, nuestro cerebro es incapaz de interpretar al mismo tiempo elementos como figura y fondo. Básicamente, cuando un elemento es figura, los demás son fondo, y si cambiamos nuestra atención hacia otro elemento, este nuevo elemento pasa a ser considerado como figura y todo lo demás, de nuevo, fondo. La segunda ley general sería la ley de la pregnancia. También es conocida como la ley de la buena forma y explica que las formas, cuanto más simples son, cuanto mayor consistencia tienen o por su capacidad de diferenciarse de las demás figuras, tienen mayor facilidad para quedarse grabadas en nuestra memoria o para ser reconocidas muy rápidamente. Demuestran además que existen esas leyes particulares que fomentan esta pregnancia. En primer lugar tenemos la ley de la continuidad, que es básicamente cuando agrupamos elementos y nos da la sensación de que al agruparlos nos están insinuando una trayectoria, que tienen una continuidad. Inconscientemente formamos, caminitos en nuestro cerebro y asumimos sin dudar que se trata de una serie continuada, que forma un recorrido. Un ejemplo serían las líneas que pintamos entre los carriles de las carreteras y las autopistas. En realidad son muchas líneas cortas, pero nuestro cerebro lo interpreta como un todo, como una sola línea muy larga que separa un carril de otro. Es una línea ficticia, porque lo que es evidente es que en realidad se trata de un conjunto de líneas cortas. Este ejemplo demuestra además nuestra capacidad innata de dar continuidad a elementos que a priori no tienen por qué tenerla. Después tenemos la ley de la proximidad. Es nuestra tendencia incontrolable a agrupar las cosas por su proximidad, a establecer patrones o grupos de cosas que solamente porque están próximas en el espacio. Y un ejemplo es el logotipo de Unilever, que está compuesto por una gran cantidad de dibujitos muy próximos y que en realidad lo que están formando es una letra, la letra U. Con toda la intención, al diseñar este logo, hicieron que todos esos dibujos en su conjunto, como están muy próximos, los agrupamos y los entendemos precisamente como una figura cerrada, como un todo. Después tenemos la ley de la similitud o de la semejanza, y explica nuestra tendencia a agrupar las cosas por su parecido,
ya sea por la forma, por el color o por el tamaño. Esta ley hace posible que podamos entender, por ejemplo, un mosaico, que no es más que muchos trocitos de cerámica, teselas, que están agrupadas con coherencia, formando una composición. En realidad, todo el mosaico está formado por cuadraditos del mismo tamaño y forma. Lo que los diferencia es simplemente el color. Y al observar este grupo de teselas somos capaces de ver, por ejemplo, escenas de la vida cotidiana de la antigua Roma, es porque ordenaron estas teselas de forma que, gracias a la ley de la similitud, seamos capaces de agruparla y crear totalidades. Creamos figuras. Gracias a este fenómeno es posible que hoy podamos ver la televisión o un ordenador o un smartphone. Los píxeles que forman las pantallas de estos aparatos actúan de la misma manera que las teselas de un mosaico, solo que son tan pequeños que resultan prácticamente imperceptibles. La siguiente ley sería la ley del cierre, y sucede cuando, por ejemplo, encontramos caras o animales en las nubes. Nuestro cerebro tiende a cerrar o rellenar elementos en el espacio con cosas que nos son familiares. Rellenamos los espacios para dar sentido a la figura. Buscamos patrones, formas reconocibles. Por ejemplo, la C que podemos encontrar en el logotipo de Carrefour, o la flecha que hay entre las letras E y X en el logotipo de FedEx. Por último, tendríamos la ley de la simetría. La simetría es algo que está presente en todas partes, en nuestra cara, en nuestro cuerpo, en el de todos los animales, así como en las hojas de los árboles o en las conchas. Podríamos poner muchísimos ejemplos. A nuestro cerebro le resulta más fácil reconocer las cosas simétricas, agradece los patrones en base a la simetría, y esto lo saben bien, por ejemplo, los fotógrafos o los pintores. El uso de las simetrías y las proporciones a la hora de crear composiciones y cómo el equilibrio y el peso son cruciales a la hora de controlar cómo se va a interpretar su obra. También nos sirven para agrupar o empaquetar elementos, incluso al escribir, por ejemplo, cuando metemos un texto entre paréntesis. Lo que estamos haciendo es agrupar gracias a dos elementos simétricos, como son estos corchetes, estos paréntesis, y lo que están indicando es el inicio, el fin, la apertura y el cierre de esta composición. Como hemos podido ver, todas estas leyes o principios de percepción visual de la Gestalt las hemos utilizado a lo largo de la historia en casi todo, ya sea de forma consciente o que hemos llegado a ellas de forma intuitiva, sobre todo en lo que tiene que ver con lo visual, en el cine, en el diseño, en la arquitectura. De hecho, la famosa escuela de la Bauhaus bebe de estos principios y los utiliza de forma consciente. Lo vemos en su cruzada por la simplificación de las formas, el uso de elementos primarios como el círculo, el cuadrado y el triángulo, o en el uso de colores primarios, algo bastante chocante en este momento. Pero también en cosas que tienen que ver con la organización. Esto lo vemos claramente a lo largo de la historia del diseño gráfico, editorial, en el diseño industrial. ¿Por qué en Occidente recorremos visualmente un cartel publicitario de arriba abajo y de izquierda a derecha? Es por eso que en la esquina inferior derecha, por ejemplo, es donde termina nuestro recorrido visual y ahí es donde prestamos algo más de atención y por eso suele aparecer el logotipo o la web del anunciante del cartel. También tiene que ver con cómo se organiza la información en un periódico, por ejemplo, las jerarquías de los textos en las cabeceras y titulares, o cómo utilizamos la percepción instintiva del lector para crear un recorrido, cómo controlamos la experiencia de lectura y por qué en la maquetación de productos digitales y páginas web la mayoría de los aspectos clave de una maquetación editorial tradicional siguen estando vigentes siglos más tarde. Otro ejemplo perfecto lo encontramos en los lineales del supermercado, un lugar donde cada elemento está colocado de manera concreta y con un propósito. La forma en la que se colocan los productos está claramente influenciada por la forma en la que percibimos nuestro entorno. Podemos poner miles de ejemplos, antiguos o modernos, tanto en espacios físicos como en digitales, porque en realidad lo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos es que la percepción va más allá de la realidad.
es una realidad interpretada, una realidad optimizada con el fin de facilitar nuestra comprensión y permitir que interpretemos la realidad a tiempo real. Por eso, los principios de la Gestalt son atemporales, ya que están en nuestro instinto, en nuestra versión más primitiva de homínido, en esa parte de nuestro cerebro que no podemos controlar, o como diría Kahneman, está en el pensamiento rápido. De hecho, todas estas leyes serán de capital importancia en estos nuevos mundos que estamos desarrollando, los metaversos, y que más pronto que tarde comenzaremos a utilizar con asiduidad. Al haber desarrollado en nuestro cerebro nuestros sentidos y nuestros sentimientos en el mundo real, en el mundo físico, para crear estas nuevas realidades digitales, inevitablemente vamos a tener que hacer mundos parecidos o similares al mundo real, y al diseñarlos tendremos que tener en cuenta cómo somos y cómo interpretamos el espacio en el que nos desenvolvemos. Antes de despedirnos, queríamos agradecerte que hayas escuchado el programa completo. Si te ha parecido entretenido y disfrutas con nuestro contenido, te invito a que te suscribas y nos cuentes qué te ha parecido. Puedes encontrarnos en Twitter y Facebook con el usuario Somos Cráter. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.